Bien, buenas tardes nuevamente con todos. El día de hoy tenemos programada nuestra sesión seguridad con herramientas manuales y eléctricas, ¿no? O también llamados de potencia o de poder. Herramientas que usamos para nuestras actividades laborales y también para nuestras actividades rutinarias. Muchos de nosotros tenemos algún tipo de herramientas, algún tipo de estas herramientas tenemos en casa, ¿no? Desde que puede ser lo que son las manuales, un martillo, un alicate, un destornillador, llaves, un juego de llaves. Dependerá, hay algunos que les gusta más la parte de mecánica de repente y tienen muchas más herramientas que otras personas que tienen los básicos. Y también hablamos de las partes eléctricas, un destornillador, una caladora, una circular, un esmeril, que son las herramientas básicas que podríamos tener de repente también en nuestras casas, ¿no? En la parte laboral, obviamente estas herramientas son necesarias. ¿Para qué? Para facilitarnos el desarrollo de nuestras actividades, nuestras tareas o nuestros trabajos. Nos ayudan a optimizar inclusive nuestros tiempos. No es lo mismo pues de entornillar o desentornillar con un destornillador manual a usar uno eléctrico o uno con baterías. Entonces, obviamente el otro elemento nos va a ayudar a avanzar mucho más y podríamos también optimizar lo que vendría a ser nuestros tiempos. ¿Es una ayuda? Sí, pero a la vez tiene riesgos asociados, los cuales nosotros debemos identificar, y eso es lo que vamos a comentar en esta sesión, identificar cuáles son esos riesgos asociados que podrían generarnos a un tipo de lesión. ¿Cómo usamos de forma segura estas herramientas para reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes o de accidentes por lo que es manipulación, en el caso de herramientas manuales o herramientas portátiles eléctricas? Veamos este video y lo comentamos porque aquí hablamos de recomendaciones justamente de las herramientas que nosotros estamos viendo. Seguridad con herramientas manuales eléctricas. A ver, a ver. ¿Se ve el video? Confirmen. No, todavía no se ve. Ahora sí. De herramienta manual. Para manejarlas, no solo basta el uso de tu fuerza y destreza manual, y por más inocente y cotidiana que se vea esta labor, no está exenta de peligros que pueden generar accidentes como sobreesfuerzo, golpes, atrapamiento, cortes en manos y extremidades. Para evitarlos, debes capacitarte constantemente y prestar atención a las siguientes recomendaciones. En primer lugar, ten siempre presente que antes de iniciar tu jornada laboral, debes planificar y analizar muy bien el trabajo que vas a realizar, estando siempre muy atento y concentrado en la labor a realizar. Del mismo modo, cuando vayas a utilizarlas, hazlo solo para la función con que éstas fueron diseñadas. Hacer lo contrario significa aumentar el riesgo de tu trabajo. Recuerda revisar siempre el estado de las herramientas. Para usarlas, estas deben encontrarse en óptimas condiciones. Por ello, es vital mantenerlas limpias, en buen estado y almacenadas ordenadamente en el pañol o área previamente determinada.
Para prevenir accidentes como golpes o cortes en tus extremidades, usa las herramientas únicamente sobre superficies sólidas, jamás sobre tus manos. Al momento de realizar una operación de apriete, esta debes realizarla en dirección opuesta al cuerpo y sin realizar sobreesfuerzos. Y si vas a transportar herramientas de mano de un sector a otro, hazlo solamente en cajas o portaherramientas acondicionados para ello. Jamás portes herramientas en los bolsillos. Asimismo, cuando se trate de proteger las herramientas que presenten partes con filo, debes utilizar fundas para ese efecto. Cuando debas subir escalas o hacer maniobras de ascenso o descenso, es primordial que utilices un cinturón portaherramientas. Y por último, recuerda utilizar siempre todos tus elementos de protección personal: gafas, calzado, guantes y casco de seguridad. Siguiendo todas estas simples medidas de prevención, al utilizar herramientas manuales, podrás trabajar tranquilo y sin accidentes. Uso de herramientas o equipos con partes en movimiento. Estos tipos de herramientas o equipos están presentes en industrias como en pequeños talleres y exige por parte del trabajador un riguroso conocimiento de los requisitos y técnicas de operación, teniendo siempre un especial cuidado en la protección de manos y ojos. Los peligros de accidentes en la operación de equipos móviles los puedes evitar cumpliendo con las siguientes recomendaciones. Antes de iniciar tu labor, revisa el estado de funcionamiento del equipo, prestando especial atención en su limpieza, en sus conductores eléctricos y en las protecciones propias del equipo. Al momento de utilizar una herramienta, debes contar y conocer los manuales de operación del equipo y ante cualquier problema sobre su funcionamiento, no dudes en consultarlo. Respecto a los discos de corte, revisa el manual de operación del equipo. Siempre deben ser compatibles, tanto en diámetro como en revoluciones por minuto. Para utilizar cualquier equipo con partes en movimiento, debes contar con una debida capacitación y autorización explícita por parte de tu jefatura directa. De igual forma, utiliza el equipo sin ejercer una fuerza desmedida. Recuerda que para el esmeril angular debes considerar un ángulo de corte de 90 grados y entre 20 y 40 grados para pulido o desbaste. Usa vestuario ajustado y abotonado, cabello corto o tomado, y jamás uses accesorios como anillo, reloj, collar y pulseras, entre otros, que se puedan atrapar en los equipos. De esta forma, evitas accidentes por atrapamiento. Utiliza siempre todos tus elementos de protección personal según la actividad a realizar: protector auditivo, guantes tipo mosquetero, protector visual tipo careta facial y zapatos de seguridad. Cuando utilices equipos que generen proyección de partículas, además de usar protección facial, utiliza pantallas aislantes. Así proteges tu cuerpo, a tus colegas y evitas incendios. Mantén el orden y limpieza. Siguiendo todos estos consejos, estarás protegido de los riesgos y evitarás las consecuencias de posibles accidentes ocasionados por la operación de equipos y partes en movimiento. Recomendaciones en el uso de las herramientas, ¿no? De las herramientas. Como comentábamos desde el inicio, las herramientas son útiles, son necesarias, nos facilitan el trabajo, ¿no? Nos ayudan a podernos a optimizar nuestros tiempos, pero tenemos que usarlas cumpliendo las recomendaciones del fabricante, cumpliendo las recomendaciones que vienen adjuntas a la herramienta, ¿no? Cada vez que compramos nosotros una herramienta, adjunto encontramos el manual. Y ese manual nos da las recomendaciones que debemos seguir para evitar accidentes o lesiones que podrían ser, en casos extremos, incapacitantes o probablemente mortales, ¿no? Porque tengan en cuenta, si nosotros maniobramos herramientas
con energía eléctrica. Podríamos sufrir una descarga eléctrica, ¿sí? Nosotros somos buenos conductores de la energía. Entonces, el 70% por lo menos de nuestro cuerpo es formado de agua. Entonces, existe pues esa probabilidad. Por eso es importante extremar los controles y cumplir lo que dice la normativa y las recomendaciones de cada una de las herramientas. Tenemos que entender que también estas tienen limitaciones. No es que esa herramienta es para todo, ¿no? Tienen limitaciones y eso es lo que vamos a ver también en esta sesión. Para esto tenemos las manuales, estas manuales que pueden ser un destornillador, un alicate, un martillo, ¿no? Una espátula, cualquiera de estas herramientas que son manuales que necesitan de la fuerza o de la energía muscular del trabajador o de la persona. Para eso también tenemos la otra alternativa, que son las herramientas eléctricas o herramientas de poder, porque dentro de estas tenemos la eléctrica, neumática, hidráulica, que funcionan con diferentes tipos de energía. ¿Qué es una herramienta hechiza? Una herramienta hechiza se considera una herramienta fabricada artesanalmente. ¿Cuáles son, por ejemplo, las que se suelen fabricar de forma continua? Son los destornilladores. Se fabrican destornilladores con cualquier ferrito que tengamos por ahí. Fabricamos destornilladores, arcos de sierra, combas, martillos que usamos y que fabricamos, ¿no? Artesanalmente. Esas herramientas no nos dan la seguridad, obviamente, porque no están certificadas, no han sido probadas y no nos dan la seguridad de que no nos vayan a ocasionar algún tipo de daño por la manipulación o el uso. Ahí decimos, no, pero es una combita y todavía tiene su mango de fierro. Ya, pero... Y los daños que puede ocasionar al momento de usarla hacia la mano, al sistema, porque tengan en cuenta que nosotros golpeamos y ese golpe amortigua tu mano, ¿no? ¿Por qué el diseño de las herramientas es diferente? Porque se prueba también alguna lesión o daño que uno pueda sufrir por la manipulación de estas herramientas. Una de las fuentes es la energía eléctrica, ¿no? Para estas herramientas. Entonces, estas deben cumplir también con un estándar, ¿no? Los paneles o los tableros eléctricos cumplen con estándares. No dejan nada expuesto, el cableado no está expuesto, solo lo único que vemos son las llaves, ¿no? Las llaves, y obviamente tenemos un diagrama que nos indica qué controla cada una de estas llaves que están en el tablero, ¿no? Ahora tenemos normativa, ¿no? Protección NEMA 4, que nos dice que está la protección contra, por ejemplo, agua, condiciones climáticas, de repente el polvo, ingreso de algún contaminante que podría afectar a los tableros. Podemos diseñar una herramienta dentro de nuestras operaciones. En el caso de la necesidad y de que no exista una herramienta en el mercado, ¿no? Que sea acorde a nuestra necesidad, entonces se puede usar, en este caso, un diseño, un cálculo estructural. Para eso tiene que ser un especialista, puede ser alguien del área de mantenimiento electromecánico, ¿no? Un civil de repente, que pueda ayudar en el tema del diseño. Tiene que ser un estudio, una evaluación, y se tiene que validar con diseños, con planos, ¿no? Entonces, toda una memoria descriptiva, inclusive para una herramienta, que nos da toda esa información para ser validada y firmada, ¿no? Por un profesional competente. Bajo esos parámetros, tú puedes diseñar alguna herramienta, pero no es que sea una alternativa, porque si en el mercado existe, ya no puedes fabricar otra herramienta con esas mismas características. ¿Cuáles son estas herramientas? Hablábamos de herramientas eléctricas, manuales, neumáticas, de combustión, ¿no? Que también tenemos tantas herramientas ahora que funcionan con combustible. Entonces, las herramientas eléctricas. ¿Cuál es cada una de estas herramientas tiene sus peligros y riesgos asociados.
Entonces, veamos algunas recomendaciones en referencia a esto. Las herramientas eléctricas requieren conocimiento, ¿no? Yo no puedo operar o maniobrar cualquiera de estas herramientas sin haber leído el manual de operación y mantenimiento, sin haber sido capacitado, entrenado, porque es importante conocer la herramienta y sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una sierra circular. La sierra circular es una herramienta que puede generar amputaciones inclusive a la persona que manipula esta herramienta, si es que no cumple con las recomendaciones de seguridad en la manipulación. Entonces tenemos que cumplir con todas las exigencias de seguridad y estas aplican para todos. ¿Cuántos accidentes se han generado por manipulación o mala manipulación de sierras circulares o las circulares de banco o las mismas esmeriles o amoladoras? O sea, hay una cantidad de accidentes que se han podido evitar. Tengan en cuenta que los accidentes se pueden evitar si es que aplicamos los controles de forma preventiva. Seguir las buenas prácticas de seguridad al usar todas las herramientas eléctricas es indispensable, necesario sí o sí, porque si no cumplimos esos estándares o esa normativa o esas recomendaciones de seguridad, esas buenas prácticas de seguridad, y sabemos que en gestión de riesgos existe la probabilidad o posibilidad. No es que la primera que use mal me va a ocasionar una lesión, pero existe la probabilidad y posibilidad. Y lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de riesgo, como comentábamos al inicio. Las herramientas dañadas deben repararse antes de usarlas. Debemos cumplir con los cronogramas de inspecciones. Nosotros tenemos un código de colores, ¿no? Un código de colores para hacer las inspecciones. Entonces, cumplamos esos códigos de colores, hagamos las inspecciones, y si encontramos una herramienta que no está con el código de colores de ese trimestre, pues no deberíamos usarlas hasta antes de haberlas inspeccionado. Obviamente todos tenemos un cronograma de inspección y otros tenemos la de mantenimiento. Las herramientas no van a durar toda la vida, necesitan mantenimiento. Porque si no le damos mantenimiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a llegar a fallar y de repente se va a cortar su vida útil. La importancia del mantenimiento de nuestros equipos o nuestras herramientas para cumplir el periodo de vida útil, ¿no? Por lo menos que estaba estandarizado. No corte o quite el conector a tierra. Nosotros ya de origen todas las herramientas, todos los conectores, no todos los elementos eléctricos tienen un punto a tierra. Ya vienen con ese puntito, ¿no? Ese adicional que es el punto a tierra o ese conector que es a tierra. Pero como normalmente no tenemos todo, ¿no? Aterrado, no tenemos las tomas con punto a tierra, entonces lo que suele hacer es cortar o romper la patita y la usamos, ¿no? De esa forma. O lo otro es, como no queremos romperle el conector a tierra, entonces usamos otro adaptador y empezamos a usar la herramienta. Esa herramienta, esa tierra tiene una función. No es que la pusieron porque simplemente se les ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que tiene una función y esa función va a ayudar no solo para el que está maniobrando, manipulando las herramientas, sino también para la misma herramienta. Si es que tiene una descarga, un cruce, tienes un punto de salida. Entonces, es recomendable no dañar, retirar, cortar. La energía o la electricidad puede ser peligrosa si es que no es controlada. Todas las energías se convierten en peligrosas si es que no las controlamos. Entonces, la energía eléctrica en este caso es una energía que nos puede generar lesiones, daños y hasta el extremo, que es como causa la muerte. No toques superficies con conexión a tierra. Por ejemplo, alguna vez hemos tocado de repente una máquina de soldar y por ahí nos pasó, ¿no? Me pasó la corriente. Va otra persona y lo toca y no le pasó nada. Entonces, nosotros somos conductores de energía y existe esa posibilidad. Por ende, adicionalmente, no debemos usar aros o anillos. Esos aros o esos anillos pueden llegar a chocar con un punto y lo que va a hacer es una lesión, un daño que puede sentir inclusive a la mano o al dedo que tenía ese anillo.
No tires del cable para desenchufarlo. A veces, ¿no? Tenemos conectado a 2, 3 metros. ¿Y qué hacemos? Jalamos. Ya, jalamos, ya se desconectó y listo. Pero ¿qué estás haciendo? A la primera de repente no se va a dañar, pero hacemos varias veces la misma práctica, lo que estamos haciendo es dañar el cable y de repente puedes perder continuidad en algún momento. Conectas y no hay energía. Dices, no hay energía, no funciona, se malogró. Sí, porque dañamos la continuidad del cable, ¿no? Y eso suele ocurrir. Mantenga el cable alejado de partes filosas, calientes o con materiales que pueden ser aceites, grasas, etcétera, que pueda dañar el cable y probablemente generar un cruce. Asegúrese que el interruptor de la herramienta está apagado antes de enchufarla. Esto es importantísimo. ¿Qué pasa? Que a veces lo dejamos activado o probamos, ¿no? Prendemos. No. Uy, me olvidé de conectarles. Entonces te vas, conectas y la herramienta estaba activada o estaba en on. Entonces se activa sola y no tiene control. Y un equipo, una herramienta sin control que puede ocasionar daños a las personas que se encuentren en el entorno o en el entorno. Eso es importantísimo tener en cuenta. No transporte herramientas con el dedo en el interruptor. A veces agarramos las herramientas y no, o el destornillador, a veces tenemos estos eléctricos y lo cogemos y presionamos el conector. Entonces, eso puede hacer que se active, se encienda la herramienta por error, ¿no? Y puede generarte algún tipo de lesión. ¿Qué pasa si tienes un taladro que está activado y estás maniobrando? Entonces fácilmente puede atrapar o generarte algún tipo de lesión. No debemos transportar las herramientas. O sea, tenemos que asegurarnos de cortar la energía, ya sabemos. Si tenemos que hacer una revisión, inspección, etcétera, corten las energías, cualquiera fuese. Esta es otra recomendación. Cuando estos elementos o estos accesorios, como son las brocas, los discos, cuchillas, están girando, ¿no? No sé, a 13.000 revoluciones algunas, otras son, y ahí en el disco dice, ¿no? ¿A cuántas revoluciones gira? Entonces, si gira esas revoluciones, estos accesorios, se calientan. Y si tú coges directamente alguno de estos accesorios inmediatamente después de la operación, lo que puede hacer es que te va a quemar. Porque inclusive cuando nosotros taladramos, por ejemplo, una madera que es muy dura, no sale humo inclusive, ¿no? Está saliendo humo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa broca, por ejemplo, se ha calentado. Si tú la coges, te va a quemar. Igual puede ser con la circular o cualquiera de los discos que se puedan usar, de corte, desbaste, etc. Entonces, no toquemos directamente estos accesorios porque existe la posibilidad de que nos queme o nos genere un tipo de lesión. Las herramientas son útiles, son necesarias, pero deben tener en cuenta que no las debemos usar en cualquier lugar y deben tener las consideraciones dónde usar estas herramientas. ¿Qué pasa si tenemos proyección de partículas, como vemos en el uso del esmeril o la cortadora? En esta cortadora que está viéndose en la imagen 1, se genera una gran cantidad de chispas, ¿no? Esas son esquirlas, inclusive, que obligan que nosotros cumplamos, que usemos el equipo de protección adecuado. Y no solo es careta, cuando decimos vamos a esmerilar y ponte tu careta. Pero ¿qué pasa? Que esas chispas pueden llegar a chocar en un punto y generar retorno, ¿no? Y uno de esos retornos puede ingresar por las partes laterales de la careta. Por eso es que se recomienda usar también los lentes y encima de estos recién la careta. Eso es lo recomendable. Las herramientas manuales, su uso es mucho más sencillo, representan menos riesgo de repente, pero igual generan lesiones. ¿Cuántos de nosotros de repente nos hemos golpeado el dedo usando un martillo? ¿No? O de repente usando un cúter, una cuchilla. Nos hemos cortado, nos hemos lesionado o cercenado a veces alguna parte. ¿Cuántas lesiones se han podido sufrir? Y se han podido evitar. Se han podido evitar. ¿Qué necesita? Concentración, como también nos decía en parte del video. Concentrarse en la tarea o en la actividad que estamos realizando. Porque la desconcentración
sea, si te pones a pensar en otra cosa en ese momento, pierdes el control. Y cuando pierdes el control existe la posibilidad de lesionar. Peligros relacionados a las herramientas manuales. Abuso de herramientas para realizar cualquier tipo de operación. Tienen limitaciones, tengan en cuenta, las herramientas tienen limitaciones. Por eso es que inclusive hay diferentes dimensiones. Tenemos unas pequeñitas y unas enormes que son necesarias, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas. ¿Qué pasa con una herramienta de mala calidad? Pues te va a fallar de repente cuando tú estás usándola. Eso suele ocurrir a veces cuando compramos, no sé, entornilladores o destornilladores de nuestras máquinas, de nuestras a batería, ¿no? Tenemos destornilladores a batería. Te colocamos su broquita y empiezas a entornillar, desentornillar, y en un par de vueltas ya no tienes punta. ¿Por qué? Porque era de mala calidad de repente y se consumió todito, ¿no? Ya no te sirvió. Escoger la herramienta adecuada. Hay muchas herramientas que las usas en una sola, ya se dobló. ¿Por qué? De mala calidad. Uso incorrecto de las herramientas. Las herramientas tienen un diseño. Están diseñadas y fabricadas para un uso X. Si nosotros le damos otro uso, obviamente estamos trabajando en una condición subestándar. Herramientas transportadas de forma peligrosa. ¿Cuántos a veces un destornillador al bolsillo, ¿no? Tenemos en el bolsillo y la punta hacia arriba todavía? ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te pasa algo? Hay un golpe, etcétera. Entonces existe la probabilidad de que nos generemos algún tipo de lesión. Otras que tenemos en el bolsillo, ¿no? En el bolsillo tenemos una herramienta mini, en el otro bolsillo nos sentamos, nos ponemos y cuando sientes que te hincó algo, recién te das cuenta que tenías una herramienta en el bolsillo. Las herramientas se transportan bien en su caja de herramientas, bien en la bolsa de lona, cuando vamos a hacer un tipo de izaje, o cuando vamos a hacer trabajos en altura, de repente usar la correa para poder transportar las herramientas de forma segura. También tenemos herramientas mal conservadas, porque no les damos mantenimiento, las dejamos que se deterioren y a veces encontramos todas oxidadas, ¿no? Entonces, la herramienta que nos va a servir o que nos sirve para un tipo de trabajo. ¿Cuáles son esos riesgos? Hay muchos riesgos, pueden ser golpes, cortes, lesiones oculares, ¿no? Alteraciones musculoesqueléticas debido a los sobreesfuerzos o gestos violentos, como comentábamos, un martillo, una comba con el mango de fierro, lo tubo, no es lo mismo a una comba con el mango de madera. Porque no amortigua nada, no hay amortiguación, lo que va a amortiguar es justamente toda tu mano, ¿no? Todo el brazo va a amortiguar todo ese golpe. Usar herramientas de calidad, acordes al tipo de trabajo a realizar, como comentábamos, ¿no? que nos den la garantía de que van a servir y que no nos van a generar lesiones. La parte de la capacitación, leer el manual, no se olviden, el manual de operación, de mantenimiento de los equipos, de las herramientas. Utilicen el equipo de protección adecuado. Hay mucho equipo de protección, pero hay equipo de protección adecuado. ¿Qué pasa si yo voy a usar un cúter, por ejemplo, una cuchilla? Ahora, los cúters tienen una gran variedad de diseños, ¿no? Hay diferentes modelos, curvos, tipo ganchos, tipo pico de oro, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función. Entonces tenemos que saber para qué es la función importante. Cuando usemos un cúter, una cuchilla, nunca lo hagamos hacia nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tuviese que usar esto, tuviese que hacer un desbaste, yo hago para el cuerpo, ¿qué va a pasar? Que puede ir y me puede generar lesiones. ¿Para dónde se va? Para afuera, ¿no? Para afuera, para tener control. Fuera tuyo, fuera de tu cuerpo para que no te genere lesiones. Si se va, se va. ¿No? Usar guantes, por ejemplo, para corte, ¿no? Tenemos el Kevlar, el Polinonex, que son materiales con los cuales se han fabricado guantes que son anticorte, que son mucho más amigables inclusive a las manos, no son como las de malla, que son mucho más complicadas de usar. Tienen sus limitaciones también estas, ¿no? Realizar el mantenimiento periódico de las herramientas, reparación, afilado.
Cuando dice afilado, ¿qué pasa si yo tengo una herramienta, a ver, que, que debe tener filo? A ver, una para desbaste que tenemos, a ver, una herramienta para desbaste, ya el torito que tenemos para desbaste, ¿no? Para la madera. Esa tiene una cuchilla, ¿no? La cuchilla. Y esa cuchilla se tiene que afilar, porque cuando no la afilamos, ¿qué es lo que ocurre? Hacemos mayor esfuerzo, inclusive nos va a salir, podemos dañar el material que estamos trabajando, ¿no? O nos podríamos generar un tipo de lesión mucho más seguro, un cuchillo bien afilado o un cuchillo que no tiene filo. A ver, pregunta. Si yo tuviese que usar un cuchillo para X trabajo, ¿no? Para cortar no sé qué. Ya, ¿cuál es más peligroso? ¿Usar un cuchillo bien afilado o un cuchillo que no tiene filo? A ver, tenemos 21 participantes. Voluntario. Efraín Turbo. Efraín. Efraín Turbo. Sí, buenas tardes. Sería una herramienta con filo, ¿correcto? ¿Cuál es más peligroso? La que tiene filo o la que... ¿Aló? Efraín, ¿cuál es más peligroso para el uso? ¿La que tiene más filo o la que tiene menos filo? ¿Aló? La señal, creo que es. ¿Aló? Creo que Efraín tiene problemas con su conexión, con la señal. A ver, Jimmy Abregu. Jimmy Abregu. ¿Dónde estás? En espera sale su conexión. También es problema de conexión. Serapio Condori. A ver, buenas tardes, Alex. Dale, Serapio. Yo diría, Ah, el que no tiene filo, es más peligrosa el que no tiene filo. ¿Y por qué? porque al manipular aumenta el esfuerzo, ¿no? En cambio, el otro es, como tiene filo, tienen más cuidado. O sea, Correcto, mire, esa es la lógica, ¿no? Porque cuando tenemos un elemento que no tiene filo, hacemos mayor esfuerzo. Y al hacer mayor esfuerzo, mayor fuerza, eso puede salir con mayor, ¿no? Con mayor velocidad y puede generarte un tipo de lesión. A veces decimos, no corta el material, pero en la mano sí se va rapidito, ¿no? Entonces, por eso que la recomendación es mantener las herramientas en perfecto estado, incluyendo si tienen un tipo de desbaste de cuchillas, etcétera, tienen que estar afiladas. Y la importancia de la limpieza, que es básico en todo, ¿no? Entonces, estas son las herramientas manuales. Y ahora las herramientas eléctricas tienen la energía como que usan para qué, para poder moverse, para poder activarse, para poder encenderse. ¿La energía eléctrica es necesaria? Sí es necesaria, pero si es que no es controlada, nos puede generar algún tipo de lesión. ¿Cuáles son los peligros con herramientas eléctricas? Inadecuada utilización de las herramientas. Cada herramienta para el uso, cada herramienta tiene su función. Utilización de herramientas defectuosas, y a veces vemos todas parchadas, ¿no? O a veces vemos una máquina de soldar que parece que se fue a la guerra, toda parchada, los cables igual, todo pura cinta. Entonces, obviamente, ya el potencial es mayor en esas condiciones, ¿no? Empleo de herramientas de mala calidad, no utilización de equipos de protección. El equipo de protección personal es necesario sí o sí. Con eso, si bien es una barrera blanda, es un control necesario, porque va a evitar o va a disminuir el tipo de lesión que vayamos a sufrir, si es que se genere el evento.
posturas forzadas, utilización en presencia de sustancias combustibles. Por ejemplo, veíamos eso del esmerilado, ¿no? Se generan grandes chispas, y eso en un área donde hay combustible es potencial de accidentes o de daños. Son los riesgos, pues el contacto eléctrico, y por contacto eléctrico puede ser electrocución, golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo, lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas, esguinces por movimientos o esfuerzos violentos. Ten en cuenta que el peso de la herramienta misma, cada vez, pues depende del tipo de trabajo, hay herramientas que pesan mucho más. No es lo mismo usar una moladora o esmeril de 4.5 a usar un esmeril de 7 pulgadas, ¿no? Obviamente el esmeril de 4.5 es mucho más maniobrable, mucho más práctico. En cambio, el de 7, obviamente un pequeño choque que tenga contra una pared, contra algo fijo, lo que va a hacer es botar, ¿no? Y la fuerza es mayor. Y para eso tenemos que encontrarnos físicamente aptos también. Exposición al ruido. Muchas herramientas generan ruido. No esperemos que lleguemos a los 85 decibeles para recién usar protección auditiva. Lo recomendable es que usemos protección auditiva ya desde que el ruido es incómodo, desde que yo no puedo comunicarme, por ejemplo, con una de las personas que está conmigo y tengo que levantar de repente un poco más la voz. Entonces ya desde ese momento ya no esperemos, ¿no?, que falta todavía para los 85 decibeles. Ya deben usar protección auditiva. Incendios que también se podrían generar. A veces una mala manipulación. Podemos cortar inclusive el cableado por el cual se alimenta la energía y se puede generar una descarga. No use herramientas eléctricas en atmósferas explosivas. ¿Qué pasa? Que tienes un ambiente, por ejemplo, con gas. Tú enciendes, esto puede pasar en casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a la casa y de repente sentimos el olor a gas? Si sientes el olor a gas, no prendas la luz, porque lo que generas, esa chispita que es casi imperceptible para nuestro vista, esa chispita puede ser la fuente de iniciación y puede generarse un incendio o en la explosión. Eso sí o sí ocurre. Entonces, no se debe encender jamás la luz. Por eso es que no debemos usar herramientas eléctricas donde generen energía, donde tengamos atmósferas explosivas, ni cerca de líquidos inflamables. Siempre existe la probabilidad de que sea una iniciación, ¿no? Usar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar. El personal debe estar autorizado para utilizar las herramientas, capacitado, entrenado. Utilizar protectores auditivos cuando sea necesario, ya sabemos, apenas hay un ruido molesto, mejor es protección auditiva. Es más de prevenir que lamentar, ¿no? Desconectar la herramienta de la red, en el caso de que ya no usemos las herramientas, no las dejes conectadas. No las dejemos conectadas porque a veces el cable está estirado ahí y las herramientas conectadas a la fuente y tienes todavía la energía en ese lugar. Evitemos eso, seamos mucho más ordenados y mucho más disciplinados en eso también. Herramientas neumáticas. Funcionan con aire, ¿no? Aire a presión. ¿Cuánto no han usado esto para inflar un neumático de repente? O para pintar, para sopletear, para lubricar, ahí se usa para echar combustible a presión a veces. Diferentes actividades que se suelen hacer con herramientas neumáticas. Y estas son en pequeña escala. Tengan en cuenta que nosotros en perforación usamos presión o alta presión. Esas herramientas son mucho más dañinas, en este caso, o el peligro es mayor, digamos, en la manipulación de esas herramientas. Las recomendaciones, como por ejemplo ahí estamos, ¿no?, usando un taladro. Inadecuada utilización de las herramientas, utilización de herramientas defectuosas, empleo de herramientas de mala calidad, no utilización de equipos de protección individual. Ten en cuenta que la vibración que genera, aparte de daños al sistema nervioso, genera lo que es la descalcificación de los huesos. Esa vibración constante genera descalcificación de los huesos. Entonces,
importante es el uso del equipo de protección y mantenimiento de las herramientas para que no generen más vibración de lo que normalmente generan, ¿no? Falta de inspección en el entorno de trabajo. No, no, no observamos nuestro entorno, no hacemos una correcta inspección y deberíamos presentar algún peligro adicional. ¿Cuáles son esos riesgos? Cortes, golpes, en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que también puede afectar a terceros si se encuentra alguien más cerca de nuestro trabajo, caídas, lesiones oculares por proyección de partículas o fragmentos, lesiones al sistema auditivo por el tema del ruido, y si adicionamos el tema de salud puede ser un tema de vibraciones, sistema nervioso, etc. Explosiones. A veces las mangueras fallan, no es igual que en el equipo, a veces fallan nuestras mangueras hidráulicas que son de alta presión, igual puede fallar nuestras mangueras, por eso es importante hacer la inspección de estos elementos. Cuando ya no cumplen las características o no nos dan la seguridad, deben de eliminarse del proceso. Asegurar bien el equilibrio para evitar caídas antes de efectuar el disparo. Pasa que depende del tipo de herramienta. Lo que pasa es que yo tengo hay unas pistolas para colectar clavos, ¿no? Por ejemplo. Protectores auditivos, importante, no desmontar nunca los elementos de protección de la pistola. Usamos para lo que es enllante o desenllante también, por ejemplo, tenemos las pistolas. Comprobar que la herramienta presente en buen estado. La inspección es muy importante en todas nuestras herramientas. Probabilidad. Ahora, las herramientas de combustión necesitan, principalmente son a gasolina, ¿no? La mayoría son a gasolina. Entonces, estas herramientas a combustión tienen son útiles, son necesarias, nos facilitan el trabajo, pero en unos casos son más pesadas. El peligro está ahí, ¿no? Porque de repente si nosotros maniobramos, por ejemplo, esta cortadora, ¿no? O la motoguadaña que tenemos ahí para lo que son césped, la motosierra, la otra es una cortadora de cemento, si no me equivoco. Entonces, estas son herramientas que ejercen mayor fuerza, mayor presión y obviamente el potencial también es mayor. Tenemos que cuidar y respetar las guardas de seguridad, no retirar las guardas de seguridad. Todos estos elementos tienen guardas de seguridad. Si vemos todos estos accesorios, si vemos en la motoguadaña, en la parte donde está la cuchilla, tiene un protector, en algunos casos son metálicos y en otros son de plástico, ¿no? Estos son protectores que evitan que las partículas para el momento del corte se proyecten hacia el cuerpo. Igual tenemos aquí en el disco, en esta cortadora, y también en el sentido de la motosierra, ¿no? Estas son herramientas que funcionan con combustible. Se pueden trasladar a cualquier parte, eso es una ventaja, pero necesitan combustible, podemos transportar combustible en vez de transportar todo un generador de repente de energía hacia un punto X. Son más pesadas, ¿por qué? Porque el motor está ahí y ese motor funciona con combustible y sí, son un poquito más pesadas, ¿no? Se requiere una persona especializada para su mantenimiento y reparación. En realidad, para todas las herramientas eléctricas se necesitan. No cualquiera puede intervenir y tratar de reparar o arreglar. Como comentábamos, nosotros hacemos nuestras inspecciones y tenemos un código de colores. ¿Cuál es? Rojo, verde, negro y blanco. No se olviden y recuerden, y ustedes deben saber, ¿no? Se acuerdan muy bien, pero reforcemos esos colores porque en las evaluaciones, en algunas evaluaciones me han puesto de todo. Y esto ya es un estándar en ustedes, ¿no? Primer trimestre rojo, segundo trimestre verde, tercer trimestre negro y este trimestre, que es el último, es blanco. Si encontramos una herramienta que no tiene su cinta, no nos da la seguridad y no debemos usarla. Las herramientas, como comentábamos, necesitan equipo de protección personal.
Igual, en el caso de equipo de protección personal, hay mucho equipo de protección personal. O sea, no es que un par de guantes va a ser para todo. Tengan en cuenta que depende del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Tenemos protección para lo que son las manos, los pies, los ojos, la cabeza, ¿no? Los oídos, el sistema respiratorio. Tenemos mucha protección, pero tenemos que escoger el equipo adecuado para el tipo de trabajo que vayamos a realizar. Y es recomendable no usar ropa suelta, ¿por qué? Por un tema de atrapamiento. Los guantes también tienen tallas. No es una talla estándar para todos. Hay unos que tenemos la mano más pequeña, otros los dedos más largos, y entonces usemos el guante adecuado para que no nos quede un espacio, ¿no? A veces sobra un pedazo de guante y ese guante se puede quedar atrapado en alguna de las herramientas. ¿De cuántos tornillando no se les ha quedado el guante ahí y se enrollaba inclusive, ¿no? En el guante. Y eso no solo va al guante, sino también te gira la mano. Es importante el uso del equipo, del equipo de protección personal adecuado al tipo de trabajo que vayamos a realizar. Recomendaciones adicionales: no usar ninguna herramienta que no conozcamos, no usar las herramientas para lo que no están diseñadas, inspeccionar las herramientas, mantener el cable de alimentación, como comentábamos en las slides anteriores, alejados del calor, del agua, aceite, bordes afilados, cualquier pieza móvil que pueda dañar el cable y pueda generarse un corte. Puede dañar no solo a la persona, sino también se puede valorar o dañar el equipo de la herramienta. No quitar nunca las protecciones que traen las herramientas, las guardas. Si la herramienta se calienta, desconectarla para dejarla enfriar. Las herramientas tienen un tiempo de funcionamiento, ¿no? Y te dice el manual, esta herramienta puede trabajar 4 horas continuas, te dicen, ¿no? O esta puede ser 2 horas continuas. Ya, ok. Entonces, no le demos más allá de lo que dice. O sea, puede trabajar. O sea, si tú le sigues dando, va a seguir trabajando. Pero lo que vas a generar es que se está dañando internamente. Tirar el enchufe, como comentábamos, ¿no? Jalar. Y lo que tenemos que hacer es desconectar desde el enchufe y no desde el cable, que al final va a dañar el cableado o la misma toma, ¿no? La energía. Veamos este videito que nos habla de estas condiciones de trabajo.
recomendaciones, ¿no? Importante, esa recomendación de nunca hacer el cambio, por ejemplo, de discos, ¿no? De brocas, de estas herramientas, si es que están conectadas a la fuente de energía. No debemos hacer eso. Siempre existe la probabilidad de que se active, ¿no? Por error, o de repente por uno mismo lo puede activar al hacer la maniobra, y lo que nos podríamos generar un tipo de lesión. Por eso corten primero la fuente de energía antes de hacer cambios de repente a las cuchillas, los discos de corte, desbaste, etc. Importante, no se olviden eso. Y eso es lo que veíamos en esas recomendaciones en este videito, ¿no? Son, en resumen, las recomendaciones que deberíamos saber: las inspecciones de nuestras herramientas, la correcta inspección de nuestras herramientas, que debe contarse con un código. Nosotros tenemos trimestralmente un color, estamos en el último trimestre, estamos en color blanco. Todas nuestras herramientas deberían estar con blanco. ¿Qué pasa si me encuentro por ahí una herramienta que está con otro color? Entonces quiere decir que no se inspeccionó. Así que es mejor que no la usemos, mientras no se aseguren de que se haya inspeccionado. Si las herramientas están malas, no fallan, están defectuosas, se tienen que retirar de servicio. Colocamos una tarjeta y las eliminamos de servicio. ¿Okay? Se puede ir con mantenimiento, no sé, pero ya se cumple un procedimiento, pero no se deben usar las herramientas que se encuentran defectuosas. Si es que tienen tierra, asegúrense de que su tierra esté conectada. ¿Por qué? Porque si tienen un punto de tierra es que existe la posibilidad de que esa herramienta pueda fallar en algún momento. Las herramientas inalámbricas funcionan con baterías, pero estas baterías se suelen dañar, y a veces por el mal uso o la mala carga. Tenemos que poner un lugar seguro para que se pueda cargar y no tenga contacto con algún tipo de fluido, porque eso suele ocurrir. A veces dejamos en cualquier lugar nuestros conectores. Nuestras baterías están cargando en el piso y por ahí puede caer, no sé, algún tipo de fluido, y lo que va a hacer es dañar tu batería o inclusive generar algún tipo de amago o incendio. Tenemos que retirar cualquier llave de ajuste. Bueno, eso es lo que tenemos cuando, por ejemplo, cambiamos las brocas, ¿no? Tomamos las brocas y ponemos una llave de ajuste. Tenemos que retirarla antes de poder dar uso a estas herramientas. Hay una serie de accesorios. Las herramientas tienen serie de accesorios. Por ejemplo, las brocas, ¿no? Podemos tener brocas de madera, para metal, para cemento, para las mayólicas o estas tipo mayólicas. Hay otras diamantadas, ¿no? Que son especiales para ese tipo. Se depende de la necesidad o la utilidad que le vayamos a dar. En realidad, señores, ahora tenemos muchísimas herramientas. Muchas herramientas de las que de repente en 10 años atrás no había, ¿no? Ahora tenemos mucho más acceso a estas herramientas, y ese acceso a las herramientas nos permite que nos facilitan el trabajo, ¿no? Pero lo que está el trabajo de manera segura. No se olviden de la inspección, de las herramientas. Se cortó. Un minuto que voy a se cortó la presentación. Ya. ¿Ok? Entonces, era el tema de la inspección de nuestras herramientas. Si tenemos, por ejemplo, sistemas neumáticos, sabemos que en los tanques el aire se condensa y se genera agua, ¿no? Lo que tenemos que hacer es purgar esos sistemas. Cuidar nuestras herramientas es otra de las funciones que tenemos, porque estas herramientas nos van a servir o nos sirven para un tipo de trabajo, pero si no las cuidamos, de repente no va a durar el tiempo de vida útil adecuado y nos va a fallar. ¿Dónde está toda esa información? En el manual del fabricante. Revisemos el manual del fabricante. ¿Qué vamos a evitar? Como comentábamos desde el inicio,
Lo que tenemos que evitar son eventos no deseados, lesiones, daños, cortes, golpes, cualquier tipo de lesión que podemos sufrir al usar las herramientas de forma incorrecta. Lo que tenemos como objetivo, señores, y creo que en unos minutos, es evitar los eventos no deseados, accidentes que podríamos sufrir por una mala operación o manipulación. Tenemos que conocer cuáles son las limitaciones, como les comentaba desde el inicio, de todas nuestras herramientas. Una herramienta no sirve para todo. Tenga en cuenta que tiene limitaciones, ¿no? Dependerá del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Muy bien, a todos muchas gracias por su atención. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguien que quiera última etapa. Los escucho. Todo les ha quedado claro, Axelito. Un favor muy Sí. grande. Mientras vas revisando la lista y vas cargando, voy a colgar una encuesta, la encuesta anual de riesgos psicosociales, en el chat para que ustedes puedan completar, ¿sí? Ya, Es necesario perfecto. completar esta encuesta, ahí les envío. Ya, entonces, Bien grande para que la vean. la encuesta y cortas tu conexión. Ah, ok, la grabación. Ok, listo.